Shalom Amakyam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, ok, y este video creo que se va a titular ¿por qué se le conoce a Pablo como el apóstol de los gentiles? Ok, y como dice en Romanos 11 y 13, y con eso vamos a empezar, dice, porque a ustedes hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Ok, y quiero ir bien rápido aquí en Romanos 11, no, sí, 11 y 13, ok, y... Alright, so, yeah, Romanos 11 y 13 dice, porque a ustedes hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Ok, so, para entender la etimología de esa palabra, alright, tengo este documento PDF, ok, que te lo va a explicar bien claro qué es la palabra gentil. Ok, so vamos a leer esto y espero que ustedes hermanos sean edificados. So, dice, a lo largo de nuestra Biblia, la palabra griega etnos se traduce como gentil o como nación, aunque el cristianismo actual interpreta la palabra gentil como no judío, eso no es lo que significa en la Biblia. Ok, y esto es claro, porque en las escrituras, digo, los cristianos tienen, siempre lo he sacado, uh, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero como en las últimas dos lecciones, algo que estos cristianos hacen, uh, que es la teología de sustitución o la doctrina de reemplazo. So dice, la teología de sustitución o teoría de reemplazo, también conocida como supersesionismo, enseña esencialmente que la iglesia ha reemplazado a Israel en el plan de Dios. Los adherentes de la teología de la sustitución creen que los judíos o los israelitas ya no son el pueblo escogido de Dios y que Dios no tiene planes específicos para la nación de Israel en el futuro. Y esto es blasfemia. Ok, esto es una herejía. Porque esto no es verdad, esto no es lo que dicen las escrituras. Y por eso es que siempre los apóstoles nos han dicho, ok, que tenemos que ir al contrato inicial. ¿Con quién se le fue dado? Con Israel. ¿A quién fueron las profecías? A Israel. Por eso es que la lección anterior se llamó Romanos 9 y 3, porque ahí Pablo explícitamente dice que eso le pertenece a Israel. Las promesas, las leyes, el pacto, la promulgación de la ley, que lo dijimos, la adopción. Pero ¿por qué la adopción de Israel? Porque tenemos que entender la historia, ¿ok? Porque como la escritura que sacamos ayer, una de esas fue Oseas 1 y 9, porque esto es todo lo que le pasó a Israel como una nación, ¿ok? Pero para entender uh, por qué, por ejemplo, a Cornelio, por qué a Cornelio cuando Pedro fue con él, le dijo, no sé dónde está, como dice aquí, Hechos 10 y 28. Y esto es Pedro hablándole a Cornelio, diciéndole, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío, que es Judá, Benjamín y Leví, del reino, ok, que dice, juntarse o acercarse a un extranjero. Ok, ¿y de qué extranjeros estaba hablando? De israelitas. Israelitas que se habían asimilado a las otras naciones. Ok, porque por eso es que tenemos que entender la historia. Ok,
Dice, pero a mí me ha mostrado Yahweh que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Ok? Porque esto es específicamente lo que estaba hablando de Israel. Cornelio era un israelita, aunque era un centurión romano, él era un israelita. Pero ¿por qué es que llegó hasta Roma? Por las maldiciones, por nuestro castigo. ¿Ok? So, continuando aquí, ¿en dónde estábamos? Oseas 1 y, uh, y 9 dice, y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, que lo a mí en el hebreo es la a amya, que significa no mi pueblo. Dice, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su Dios. Ok, esta es la situación en la que nosotros estábamos. Estábamos huérfanos, estábamos sin padre. Ok, por eso es que Pablo mencionó en Romanos 9 y 3 o 9 y 4 que la adopción le pertenece a Israel. ¿Ok? ¿Por qué? Dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, les será dicho, son hijos del Dios viviente. ¿Ok? Y eso es principalmente aquí en Babilonia. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que dice? En el lugar donde se les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, les será dicho, son hijos del Dios viviente. So, ¿dónde cabe la teología de reemplazo o el supersticionismo? ¿O supersticionismo? ¿Cómo? ¿Supersesionismo? No cabe aquí en las escrituras, eso es una blasfemia. Ok, y ustedes cristianos que creen esa cosa, ustedes van a ser juzgados, man. Porque eso es una mentira. Dice, y se congregarán los hijos de Israel, perdón, de Judá y de Israel, no dice las otras naciones, y nombrarán un solo jefe, diciendo que el Señor iba a ser una nación. Ya no íbamos a ser dos, íbamos a estar bajo una orden. Dice, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Ok, y Jezreel es un título también para Israel, que Jezreel en el hebreo es Yazarayala, que significa la semilla del poder. Ok, y una semilla es un descendiente básicamente, ok, del poder. Somos los hijos de Dios, man. Ok, ¿por qué? Porque en un tiempo se nos fue dicho no somos su pueblo, se nos iba a llamar somos hijos del Dios viviente. ¿Por qué? Porque eso es el plan que el Señor tiene para Israel. Esta teología de la sustitución no tiene sentido. ¿Ok? Y la iglesia iba a ser compuesta por israelitas. ¿Ok? So, uh, continuando aquí, dice, dice, la palabra etno se traduce como gentil o como nación, aunque el cristianismo actual, okay, que está lleno de puras mentiras, man, no estudian, no entran en las profecías, no van a las palabras hebreas en griego, okay, son católicos y los que sí estudian palabras y todo eso no las entienden. Porque sigue la narrativa del catolicismo, que el catolicismo significa universal, una iglesia universal, donde, donde, donde aceptan a todo tipo de nación, ¿ok? Dice, el cristianismo actual interpreta la palabra gentil como no judío, y eso no es lo que significa en la Biblia. Para los escritores de la Septuaginta griega del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, etnos significaba grupo étnico o raza. La mayoría de las veces se refería a nuestro grupo étnico, nuestro pueblo de Israel, las ovejas perdidas a las que Yahushua vino a redimir. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque en Mateo 10 y versículo 5 te explica que le dio instrucciones a los apóstoles, o en ese tiempo eran discípulos, de que no vayan a los gentiles, sino solamente a los israelitas que estaban perdidos. ¿Ok? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque en Mateo 1 y 21 te explica que él solo vino para redimir a su pueblo, para salvar a su pueblo. Ok, en Gálatas 4 y 4, Pablo explica que solamente vino
a salvar a los que estaban bajo la ley. Vino de una mujer bajo la ley para los que estaban debajo de la ley. ¿Ok? Y esto es bien sencillo, man. Como el apóstol Abraham hoy hizo un video, creo que apenas lo hizo, hace una hora. Dijo, la verdad es simple, pero la mayoría lo complica. ¿Ok? Porque es bien fácil, man. La escritura habla acerca de con la simplicidad del Señor Yahushua. Esto, la verdad es bien simple. ¿Ok? Y hay un dicho así. Hay un dicho. A ver. Porque eso es lo que hace un cristiano. ¿Ok? Ah, well, yeah, I mean, yo solamente le dije, pero creo que, a ver. Oh, wow. Ok, la verdad no necesita explicaciones. Y realmente, sí, pero no muchas. Ok, la mentira, muchas. Ok, dice, la verdad es como el sol, aunque se tape, siempre sale. Ok, la verdad es una sola, la mentira tiene 1000 versiones. So, en otras palabras, dice, la verdad es simple, pero la mentira da muchas vueltas. Eso es lo que es. Y eso es lo que es un cristiano, man. Un cristiano le da muchas vueltas y te saca ejemplos tan estúpidos, ven, que ni ellos los entienden. Pero van a referir, van a pensar que ellos lo tienen. ¿Ok? Y está bien, ellos lo pueden tener, man. ¿Ok? Nosotros lo sabemos. But anyway, dice, a veces se usaba para referirse a otros grupos étnicos. ¿Ok? Porque sí, porque esa palabra significa raza o grupo étnico. ¿Ok? Pero, dice, siempre que encuentre la palabra gentil o nación en la Biblia, intente sustituir esas palabras por nuestro grupo étnico. ¿Ok? Dice, el contexto dejará claro si se refiere a otros grupos étnicos. Mayormente Yahushua y los escritores del Nuevo Testamento usaron la palabra para referirse a su propio grupo étnico específico, los israelitas. Nunca se referían a todos los que no son israelitas. ¿Ya ves? Pero ¿por qué es que Israel quedó como gentil? ¿Y por qué es que la Septuaginta fue escrita? ¿Ok? Uh, como dice aquí, alright, porque aquí va a tener, como dice aquí, dice, durante los siglos anteriores a la destrucción del templo en Jerusalén en 70 DC, los judíos se dispersaron por diversas regiones del mundo, incluyendo lugares como Asia Menor, Grecia y otras partes del Imperio Romano, y esto ocurrió por una serie de factores políticos, económicos y sociales. Okay, y a final de cuentas eso pasó por desobediencia, eso pasó uh, por pecado, man. Ok, porque no sé si ya la saqué, uh, pero en Deuteronomio 28 y versículo 15 dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Yahweh tu poder para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Y esto es el contrato que el Padre Yahweh, ok, a través de Moisés hizo con el pueblo de Israel. Ok, Yahweh Ba'ashem Yahushai. Porque el Señor Yahushai siempre ha estado allí, man. Ok, ha hecho con Israel. Y esas eran las condiciones. Si obedeces, te va a ir bien. Pero si no obedeces,
todas estas maldiciones te iban a alcanzar. Y una de esas, ok, dice, y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra a el otro extremo. Y ahí servirás a dioses ajenos, que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. ¿Ok? Por eso es que fuimos llamados extranjeros, fuimos llamados no hijos del Señor. ¿Por qué? Porque nos olvidamos porque pecamos con el Señor. El Señor es como tú con tu hijo, man. Tú le pones reglas a tu hijo y si no las sigues, él se va. Tú llegas a una hora aquí, ¿ok? Y si no llegas y no haces lo que te digo que hacer y bla, bla, las cosas que tú pones en tu casa, man. Si no las haces, hey, te me vas. Y eso es lo que pasó, man. Es lo que pasó con nosotros. Eso es lo que, el Señor Yahushai dio um, uh, un ejemplo igual, una parábola del hijo pródigo. Que él agarró sus cosas, se llevó su herencia y la malgastó. ¿Ok? Uh, pero anyway, a mí continuando aquí dice... Oh, sí, estábamos aquí. Dice... Esta dispersión se conoce como la diáspora judía. ¿Ok? Porque eso es lo que... Por eso es que el Señor levantó a naciones para que nos dispersaran. Y las maldiciones, man, porque uh, la manera en cómo nosotros nos fuimos a otros países fue por diversas maneras. Fue por guerra, fue por esclavitud, fue porque había pobreza, había sequías, había hambre, todo tipo de cosas, pero el principal o el núcleo de todo eso era las maldiciones. ¿Y por qué vienen las maldiciones? Por desobediencia. ¿Ok? Porque nos portamos mal. No me acuerdo qué iba a agarrar. Creo que era Deuteronomio 30. Dice, sucederá que cuando hubiera venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, ok, que nosotros estamos bajo las maldiciones y el Señor está levantándolo, pero aún estamos todavía, man. Dice, que he puesto delante de ti y te arrepintieras en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu poder y te convirtieres a Yahweh tu poder y obedecieras su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Yahweh tu poder. ¿Ok? Y eso es lo que el Señor, cuando Él venga, Él nos va a llevar a nuestra tierra, man. Right? Porque eso te lo explica en Ezequiel 36. Ok, dice versículo 4. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Yahweh tu poder y de ahí te tomará. Y te hará volver Yahweh tu poder a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. ¿Ya ves por qué? Porque la tierra que heredaron nuestros padres es el jardín que el Señor habla y que cuida tan especialmente. Porque un jardín, ok, el jardín del Edén, la tierra en general su nombre es Edén, en el hebreo Aidán, que significa uh, felicidad o paraíso. No sé si joy se dice así, joy. O, okay. Alegría, un gozo, ¿ok? O paraíso. Y la tierra tiene ese... Hay lugares que todavía tienen ese estatus de paraíso. Pero, hay otros lugares que están completamente devastados. ¿Por qué? Por los gobernantes que están gobernando. El problema no somos nosotros, el problema es los líderes, man. Y estos líderes son los hombres más bestias que existen, de todas las bestias, man, de todos los hombres. Estamos bajo el hombre más bajo y vil.
gobernando sobre toda la tierra. Y mira cómo tiene la tierra, man. Ok. So, anyway, man. Dice... Oh, sí, sí, sí. So, el jardín del Edén. So, es el Edén, que es la tierra, pero tienes un jardín. Ok. Y un jardín... Vamos a ver. Y eso me acuerda porque vi... Fui a una biblioteca y vi una escritura, vi una Biblia y la abrí y la primera cosa que venía era era un Salmos que hablaba de Jerusalén. Montaña. No. Damn, no. Tuviera que ir a agarrar, pero es básicamente... a ver, un momento aquí. Oh, este vato me dice, sí, hermano. En esa escritura está el libro de los Salmos. O sea, dice Salmo 125 y 2. Ok, y antes de eso quiero agarrar la palabra por jardín. Porque está en Génesis 2. Y plantó un huerto, que un huerto es un jardín. And the Lord God planted a garden, que es gan. Gan. Ok, que cuando vas y buscas la definición de esa palabra, la Strong Hebrea 1588, que es gan, porque tiene la ga y la na. So, dice jardín. No sé qué es recinto. Recinto significa... Ok. Jardín, recinto, espacio comprendido dentro de ciertos límites, muros, vallas, etcétera, que se utiliza con un fin determinado. Generalmente está ocupado por instalaciones o construcciones. Ah, jardín cerrado. Ok, jardín, un jardín cerrado. Es algo que tú proteges, man. Ok, y esta escritura, como dice aquí, Salmo 125 y 2. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Yahweh está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Man, ok, es el Espíritu. Yo ni sabía que iba a decir que, así Yahweh está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Ok, y para siempre. Ok, eso, man, Isaías 40 y versículo 17 te dice que como nada son las demás naciones. Ok, el Señor sí cuida de ellas y les da, les da su comida y lo que necesiten, pero porque son creación. Ok, son su creación. Pero no pone en estima más que su pueblo a las otras naciones, man. Es bien sencillo entender que, you know, que Pablo y el Señor Yahushai, bueno, el Señor Yahushai mandó a Pablo a los gentiles, eran israelitas. ¿Ok? Porque en Mateo 10 y versículo 5, alright, uh, explica o le da instrucciones explícitas a los apóstoles, a sus discípulos, de no ir más que a los, como dice aquí, porque ya lo dije una vez, o lo voy a sacar, Mateo 10 y 5 dice, a estos 12 envió Yahushai y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos no entres. Ok, un video anterior yo saqué información acerca de eso, donde puedes leer en Segunda de Reyes capítulo 17 qué es lo que pasó en Samaria y por qué el Señor está diciendo que no vayan a los samaritanos.
Porque es que el Señor Yahushua habló con la mujer samaritana en el pozo y le dijo, tú no entiendes lo que adoras, pero va a llegar el día en que van a venir los adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque ella era una pagana, ella era una gentil. ¿Ok? So, el Señor rechazó a los otros gentiles, dice, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. So, lo mismo se le fue dicho a Pablo. ¿Ok? Porque aquí hay otra escritura que le dijo el Señor Yahushai a Pablo. ¿Ok? Dice Hechos 9:15. Yahushai le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ya ves, o entendiendo qué es lo que significa la palabra gentil, ok, en la Septuaginta, ok, es porque nosotros fuimos esparcidos y fuimos adoptando las costumbres de los gentiles. Por eso es que se nos llamaron gentiles, ok. Por eso es que Pedro le dijo hermanos, a Cornelio, ¿no sabes que es abominable para nosotros entrar en casa de un gentil, de un extranjero? Pero era un israelita. ¿Ok? Eso dice, la diáspora no fue un fenómeno único o repentino, sino fue el resultado de siglos de movimientos migratorios, exilios y conquistas. Uno de ellos fue el exilio asirio. En el siglo 8 antes del Señor, el reino del norte de Israel fue conquistado por el imperio asirio. Muchos israelitas fueron deportados y dispersados por las tierras del imperio asirio, que abarcaba desde Mesopotamia hasta el imperio persa. Esto dio lugar a las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Ok? Y no están perdidas geográficamente. Sí sabemos que estamos por todo el mundo, pero la escritura en Cuarta Esdras capítulo 13 del versículo 40 para abajo te explica que nosotros estamos en la tierra que se le conoce como Arzaret. Que Arzaret es Aharatz, que significa otra tierra. Y ese es el nombre bíblico de las Américas, lo que de este continente, otra tierra. Ok, so nosotros estamos aquí, man. Dice el exilio babilónico. Ok, en 586 antes del Señor Yahushai. Dice, el reino de Judá fue conquistado por Babilonia, lo que resultó en el exilio de una gran parte de los judíos a Babilonia, actualmente en Irak. Tras la caída de Babilonia a manos de los persas, algunos judíos regresaron a Jerusalén bajo el decreto de Ciro el Grande, en 539 antes del Señor Yahushai. Pero muchos se quedaron en la región mesopotámica y sus descendientes permanecieron ahí durante siglos. Por eso es que hay una, si no me equivoco, hay una carta en Babilonia, está en el Nuevo Testamento. La iglesia que está en Babilonia. Alright, ¿por qué? Porque habían israelitas esparcidos en Babilonia. ¿Por qué? Porque tenemos historia, o nuestros hermanos del reino sureño tienen historia cuando se fueron a Babilonia, man. ¿Ok? Es primera de Pedro 5:13. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con nosotros, y Marcos mi hijo, los saludan. ¿Ok? Marcos era el hijo espiritual de Pedro. ¿Ok? So, Pedro le dijo a Marcos y Marcos escribió ese evangelio. So, you know. But anyway, así como Lucas fue Pablo y Lucas. ¿Ok? So, ¿dónde estábamos? Oh, sí, estábamos aquí. So dice el dominio helenístico. Okay, dice, con las conquistas de Alejandro el Magno en el siglo IV antes del Señor Yahushai, muchas ciudades del imperio griego se abrieron a la presencia judía. En lugares como Alejandría, que está en Egipto, Antioquía, que es en Siria, y otras ciudades griegas, los judíos se establecieron en comunidades prósperas. Esto permitió que el judaísmo se expandiera fuera de Judea, en ciudades claves como Corinto, Efeso, Antioquía
y muchas otras. Ya ves, por eso es que Pablo fue a estos lugares, porque habían israelitas que estaban esparcidos en esos territorios. ¿Ok? Por eso es que se inventó la Septuaginta. ¿Ok? La Septuaginta. Por eso, como dice aquí, ahorita vamos a regresar aquí. A ver, porque es bien importante entender. ¿Ok? So dice, la Septuaginta, también conocida como la 70, es muy importante en la historia de la Biblia y la cultura hebrea y griega. Aquí te explico por qué se creó y el contexto histórico. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta es la primera traducción conocida del Antiguo Testamento hebreo al idioma griego. ¿Ok? Se llama Septuaginta, que significa 70 en latín, porque según la tradición 70 o 72 sabios judíos fueron encargados de hacer la traducción. ¿Por qué se creó? Entre los siglos 3 y 2 antes del Señor Yahushai, muchos judíos vivían en Alejandría, Egipto, una ciudad fundada por Alejandro Magno y dominada por griegos. ¿Ok? ¿Qué es lo que estaba pasando en Israel en esos tiempos? ¿Ok? So, como dice aquí, en los siglos 3 y 2 antes del Señor Yahushai fue una época de gran agitación para Israel, marcada por la lucha por la autonomía política, la resistencia religiosa y la interacción con la cultura helenística, que dejó una huella perdurable en la historia del pueblo judío. Aunque muchas consecuencias y cambios culturales fue la helenización. Durante este periodo de tiempo, el contacto con la cultura griega fue profundo. Aunque muchos judíos resistieron la helenización, algunos adoptaron elementos de la cultura griega, como el idioma y la filosofía, lo que llevó a tensiones internas dentro de la sociedad judía. Ya ves, por eso es que muchos israelitas que fueron helenizados y se fueron a vivir a otras regiones, Israel ya los estaba rechazando y los veía mal. ¿Ok? Un ejemplo de esos, cuando vas a la película de, en general, man, como Mateo, él era un contador o era un colector de taxes. Y la gente no quería a los colectores de taxes. Pero eran israelitas. Pero porque estaban trabajando para Roma, ellos no los querían. Había una división. ¿Ok? Por eso es que los despreciaban. Al igual que despreciaban a israelitos que eran gentiles, man. ¿Ok? So, yeah. Ahora regresando a estas notas. Dice, estos judíos de la diáspora ya no hablaban hebreo ni arameo. Su idioma cotidiano era el griego. Por eso no podían leer las escrituras hebreas ni entenderlas. El motivo principal fue preservar y transmitir las escrituras a los judíos que ya no entendían hebreo, pero sí griego. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se hicieron griegos. Adoptaron las costumbres y maneras de los griegos. Por eso cuando vamos a escrituras como ya no hay diferencia entre judío y griego. ¿Qué se refiere a la escritura entre judío y griego? Era un israelita que sabía que era un israelita, o que de la circuncisión, y un israelita que no era o no estaba en la circuncisión, diciendo que no sabía que era un israelita, o que no estaba siguiendo la cultura de los israelitas, pero su linaje era un israelita. ¿Ok? Dice, era una forma que la nueva generación judía en Egipto pudiera seguir leyendo la ley y los profetas. Dice, en el tiempo de los apóstoles, la Septuaginta era la versión más citada en las cartas y escritos del Nuevo Testamento, porque el griego era el idioma común del Imperio Romano, al igual que tienes el inglés. ¿Ok? Y una de esas, un ejemplo de esos es el libro de Eclesiástico. ¿Ok? Que en el prólogo de Eclesiástico te explica que tienes que ir al hebreo porque el hebreo pierde su fuerza cuando se traduce a otra lengua. ¿Ok? Por eso es que, como dice aquí, muchos judíos, es un detalle importante, dice, muchos judíos en Judea
rechazaban la Septuaginta porque algunos textos no estaban fielmente traducidos y porque algunos libros que no estaban en el canon hebreo fueron incluidos. ¿Ok? So, alright. So, como dice aquí un resumen rápido. Pregunta, ¿quién la hizo? 70 o 72 sabios judíos en Alejandría. ¿Cuándo? Entre el siglo 3 y 2 antes del Señor Yahushua. ¿Por qué? Para los judíos de habla griega pudieran leer las escrituras. ¿Ok? ¿Qué impacto tuvo? Fue usada en los primeros cristianos o Mashiachim y citada en el Nuevo Testamento. ¿Ya ves? Porque eso Pablo usaba esto para enseñar a israelitas que no sabían el hebreo ni el arameo. ¿Ok? Por eso se creó la Septuaginta. Por eso es que la palabra gentil está, o digo, etnos, está en la Septuaginta. Como dice aquí, continuando, los léxicos griegos y los estudios de las palabras griegas y el diccionario latino y el diccionario Skeats de etimología definen claramente la palabra gentil y etnos como raza, una tribu o un clan. La palabra griega, uh, no sé qué es, qué significa esto. A ver. Genos, ok. La palabra genos figura como subdivisión de... No sé por qué no. ¿Sabes qué? Vamos a... No había hecho esto, pero ahora... Y no, para... De todo esto, man, vamos a darle un resumen. Resumen del estudio sobre etnos y gentil. Significado real de etnos. En la Biblia griega, Septuaginta y Nuevo Testamento, etnos no significa no judío, como enseña el cristianismo moderno, sino significa grupo étnico, raza, nación o pueblo. Muchas veces se refiere al propio pueblo de Israel, especialmente las ovejas perdidas entre las naciones. Wow. ¿Ya ves? Corrupción moderna del término gentil. Okay. La traducción gentil hoy en día ha sido distorsionada para significar todos los que no son israelitas o judíos, lo cual es contrario al significado original. ¿Ya ves? Lo cual es contrario al significado original. En 1611, la Reina Valera /KJV, gentil aún significaba raza, tribu o clan, por lo que su uso era correcto en ese tiempo. Ya ves, sí, porque en 1611 la versión Kim James o Rey King James, perdón. Uh, por eso es la que los apóstoles usan más bien usan. Alright, porque es la que se tradujo del hebreo al inglés. Es la más cercana. ¿Ok? Y la Reina Valera en español, pero la Reina Valera todavía tiene sus fallas también. Al igual que la KJV. Por eso es importante ir al hebreo. Por eso el Espíritu del Señor movió a gente, a eruditos, a estudiosos, para crear páginas web o sitios web como este, Blue Letter Bible, que los apóstoles nos los enseñaron, ¿ok? Para estudiar palabras. Ya hay muchos diccionarios, man. ¿Ok? So dice, esta corrupción ha llevado al cristianismo a ignorar las claras declaraciones de Yahushua de que vino solo por las ovejas perdidas de la casa de Israel, que está en Mateo 15 y 24. Ok, quiero agarrar esa. Eso dice, wow. Y esta mujer dice,
Mateo 15 y 21. Dice, la fe de la mujer cananea. Y no era una mujer cananea, era una mujer israelita que era, que estaba, que era contada como gentil, pero era una israelita. Dice, saliendo Yahushai de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Por eso es que esto se le llama, el misterio de los gentiles, man. El misterio de los gentiles es uno de los temas más mal entendidos del Nuevo Testamento, especialmente por el cristianismo moderno, pero cuando lo examinas con preceptos y contexto hebraico, queda claro que este misterio no trata de gente de otras razas, sino de israelitas dispersos y asimilados entre las naciones, que son gentiles, que están siendo llamados de vuelta al pacto. ¿Ok? Por eso en Romanos 11 y 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Ok? Y luego todo Israel será salvo. ¿Ok? ¿Y quiénes son esos gentiles, man? Israelitas. ¿Ok? ¿Quiénes son esos gentiles? Dice, la palabra griega es etnos, que no significa necesariamente extranjeros no israelitas, sino significa naciones o pueblos y puede referirse perfectamente a los israelitas dispersos entre los pueblos gentiles. ¿Ok? El misterio explicado, los israelitas que fueron dispersados entre las naciones y perdieron su identidad, ahora están siendo llamados de regreso al pacto por medio del evangelio. Ya ves, Isaías 11 y 11. Isaías 11 y 12. Man. Alright. Como dice aquí, Mateo 15, 21. Saliendo Yahushai de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David. ¿Por qué es que ella sabía esto? Porque sabía que iba a venir el descendiente de David, man. Dice, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yahushai no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer fue bien humilde, man. Porque sabía el poder. Entonces respondiendo Yahushai dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Por qué? Porque su fe fue la que lo sanó, la sanó. Pero el punto de todo esto es que el Señor le dijo que solo fue enviado a los hijos de Israel y curó a su hija. ¿Por qué? Porque, era una israelita. ¿Ok? Lo mismo que dijo en Mateo 10. Y creo que es los primeros versículos. Dice, entonces, Mateo 10 y 1. Entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Pero para quién? Para los israelitas. Por eso su hija fue sanada, man. ¿Ok? Porque esto solo es para los israelitas. Continuando en este resumen que me dio. Dice... Diferencia entre etnos y genos. Etnos, grupo étnico general, como las 12 tribus en conjunto. Genos, linaje más específico o racial. Ambas palabras reflejan identidad étnica y racial, no una clasificación espiritual universal. Ya ves, porque tu raza tiene mucho que ver. ¿Ok? Si el Señor quisiera a todos unidos, solamente hubiera hecho una raza, pero el Señor no lo hizo así. ¿Ok? La palabra correcta para extranjeros reales
Dice, los escritores bíblicos sí tenían una palabra para otra raza o no israelita, que es alopilos, otra tribu, otra raza. Esta palabra se traduce a veces como extranjero o forastero, pero su sentido es claramente racial. Sí, porque el Señor es un racista discriminatorio. Es lo que es, ¿ok? Porque por eso es importante la etimología, ¿ok? Porque racista es saber que hay una diferencia de razas y discriminatorio es separarlas, ¿ok? So, racista, persona que distingue o clasifica por raza, no uh, solamente que distingue o clasifica por raza, y discriminación, el acto de distinguir entre cosas y personas. So, conclusión crítica y sin filtros, el que distingue raza o linajes, o el que separa o juzga entre grupos. uh, Ya en la Biblia, Yahweh discrimina. A ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra, que está en Amos 3 y 2. ¿Ya ves? So, so, en, en general, racista significa persona que reconoce, clasifica o distingue a los seres humanos según su raza, linaje u origen étnico. ¿Ok? Y discriminación significa hacer distinción o diferencia entre dos o más cosas o personas. ¿Ya ves? So, para ustedes, man, ustedes sensibles que se ofenden por estas palabras, man, busquen las etimologías, man. So, como dice aquí, punto 5, al cambiar el significado de gentil, los traductores han confundido la enseñanza central de la Biblia, que es la relación de Yahweh con su pueblo racial específico, Israel. ¿Okay? El cristianismo moderno ofrece el nuevo pacto a todos, ignorando que Hebreos 8 y 8 dice que el nuevo pacto es con la casa de Israel y la casa de Judá, no con todas las naciones. ¿Okay? Y ese pacto lo puedes encontrar en Jeremías 31 y 31, Ezequiel 36, ¿ok? Y son de las dos que me acuerdo. ¿Ok? Conclusión del autor. El error nace de la ignorancia de muchos cristianos europeos que no sabían que ellos eran descendientes de las... Nah, man. Esto es mentira. ¿Ok? Porque aquí hay un cartel que habla de las verdaderas tribus de Israel. ¿Ok? Que este es el que usamos en el campo. ¿Ok? So, le pueden tomar screenshot si no lo tienen. ¿Ok? So, yeah, man. Eso es el punto, básicamente. Espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rahakwadash. Hasta la próxima. Shalom.